Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no encontró nadie. En eso llegó también Simón Pedro, que lo había seguido, y entró al sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que habían puesto en la cabeza de Jesús, puesto que no estaban los lienzos en el suelo, sino doblados en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido la Escritura, según las cuales Jesús les había anunciado que había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy 27 de diciembre celebramos a uno de los 12 apóstoles, a uno de los 4 evangelistas, a San Juan, y recordamos que San Juan era natural de Betsaida, una ciudad de Galilea, en la ribera del norte del mar de Tiberíades. Sus papás eran Zebedeo y la mamá se llamaba Salomé, y tenía un hermano que también fue apóstol, que era Santiago el mayor. Eran de una familia acomodada, de pescadores, que al conocer al Señor no dudaron en poner a su total disposición cuanto tenían. Juan y Santiago, los dos hijos de esta familia, respondieron generosamente a la llamada de Jesús y dejaron a su padre Zebedeo en la barca y lo siguieron. Salomé, que era su mamá, lo siguió también a Jesús, sirviéndole con todos sus bienes en Galilea, después en Jerusalén, y le acompañó hasta el Calvario. Juan había sido a su vez discípulo de Juan Bautista cuando estaba en el Jordán, hasta que un día pasó Jesús cerca y dijo: ese es el Cordero de Dios. Al oír eso, se fue tras el Señor. Nunca olvidó San Juan aquel encuentro. De ese encuentro que tuvo con Jesús, no quiso San Juan decirnos nada. Solo sabemos que desde entonces nunca abandonó a Jesús. Cuando ya anciano escribió su evangelio en el año 96, no dejó de anotar la hora en que fue ese encuentro, las 4 de la tarde. Juan volvió a su casa, al trabajo de la pesca, y poco después, cuando el Señor llamó a los 12, lo sigue definitivamente. Él no tenía ni 20 años cuando fue llamado por el Señor. Y desde entonces le respondió con un corazón entero, con un amor indiviso y con un amor exclusivo. Toda la vida de Juan estuvo centrada en su Señor, en su Maestro, y en su fidelidad a Jesús encontró el sentido de toda su vida. Ninguna resistencia puso San Juan al seguimiento de Jesús, y así debe ser también nuestra respuesta al Señor. A todos nos ha elegido el Señor y espera de cada uno de nosotros la misma respuesta que tuvo en Juan: un amor indiviso y un amor absoluto, y un amor a pesar de las dificultades y pruebas que esta vida nos presente. Este es el apóstol que durante la última cena se recostó en el pecho de Jesús para preguntarle quién era el traidor. Junto con Pedro, Juan recibió grandes pruebas de amistad y de confianza de parte de nuestro Señor. Ello nos indica que Jesús le tuvo un especial afecto. Así ha dejado constancia de que en el momento solemne de la última cena, cuando Jesús anuncia la traición, apoya su cabeza sobre su pecho. La suprema expresión de confianza en el discípulo amado tiene lugar cuando, desde la cruz,
Jesús le hace el encargo más grande que se pudo hacer sobre la tierra, dejarle a su propia madre. Si fue trascendental en la vida de Juan, el momento en que Jesús le llamó para que lo siguiera, dejando todas las cosas, ahora en el Calvario, tiene el encargo más delicado y más entrañable: cuidar a la Madre de Dios. Hoy, en la fiesta de San Juan, miramos al discípulo a quien Jesús amaba con una santa envidia por el inmenso amor con que se entregó al Señor. Y hoy también le agradecemos todos los cuidados que tuvo para con nuestra Madre del Cielo. Todos nosotros, los seguidores de Jesús, estamos representados en San Juan y hemos de aprender de San Juan a tratar a la Santísima Virgen con mucho amor, con mucha confianza y con mucha cercanía. Poco después de la resurrección del Señor, encuentran algunos de sus discípulos junto al mar de Tiberíades, que volvieron a la pesca porque el Señor les indicó: vayan a Jerusalén, allá los voy a encontrar. El Señor buscaba a los suyos y el relato nos muestra esa escena entrañable de Jesús, que a pesar de todo ha permanecido fiel. Pasa al lado de los apóstoles que no lo reconocen y San Juan dice: es el Señor. Así debe ser también el grito de cada uno de nosotros en medio del trabajo, cuando llega la enfermedad o cuando llega el dolor a la vida de cada uno de nosotros. Saber reconocer al Señor en las realidades que tocan nuestra vida. San Jerónimo cuenta que le llevaban a los nuevos cristianos a San Juan, que ya era anciano, y siempre decía esto: hijitos, amaos los unos a los otros. Y le preguntaban a Juan que por qué tanta insistencia en repetir esto, y él contestaba: es que este es el mandamiento del Señor, y si se cumple, Él solo basta. A San Juan hoy podemos pedirle muchas cosas, en especial que los jóvenes busquen a Cristo, lo encuentren y se le entreguen con generosidad. También podemos pedirle que nos ayude a ser tan fieles como lo fue Él. Y podemos pedirle también que nos enseñe a tener respeto por el sucesor de San Pedro, el vicario de Cristo en la tierra. Y por último, que nos enseñe a amar y a tratar a María, la Madre de Dios, como a nuestra Madre, con mucho cariño y con mucha confianza. Que así sea. Que así sea. De pie, por favor.